De regreso a Viva la Mañana y ya listos para repasar los títulos más importantes a nivel nacional e internacional. Los titulares de Viva la Mañana: después de un largo proceso condenan a pandilleros por bombazo a un bus en la ruta Quetzal. Mientras tanto, en Estados Unidos condenan a ex Caibil a 10 años de prisión. Seguimos viendo lo que está hablando Estados Unidos sobre las políticas antidrogas. El mandatario Pérez Molina recibe a subsecretario de Estado acá en Guatemala. En otros hechos, aumentan las teorías sobre la matanza ocurrida en San Luis Petén. Autoridades continúan también con las investigaciones. En otros hechos nacionales, 3 procesados irán a juicio por estafa de 145 millones de quetzales en el Banco del Café. Y en el Congreso queda instalada la postuladora para elección de fiscal general. En una entrega más de Noticiero Guatevisión, clandestinos, le contamos todo lo que pasa a nuestros migrantes. Y también juntos recorremos el mundo. En Nicaragua, la reforma constitucional para la reelección del mandatario Ortega se atrasa. Y en Venezuela vence el plazo para que empresarios se ajusten a la ley orgánica de precios justos. Esto estaba sucediendo en Guatemala y en el mundo. Las noticias más importantes que repasamos juntos. Mientras tanto, le ponemos la calzada Roosevelt. Si va saliendo de casa, esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Precaución: vehículo con desperfectos mecánicos en el Boulevard Villa Deportiva, incorporación a Boulevard San Cristóbal. La PMT de Misco está brindando ya apoyo. Hay congestionamiento en el ingreso a la capital de la ruta al Pacífico en el kilómetro 16,5 y también en la ruta interamericana. La ruta al Atlántico presenta complicación en el kilómetro 9. Y 2 hombres que se conducían a bordo de un taxi fueron atacados a balazos en las cercanías del IX de la zona 6. Fallece en el lugar Luis Fernando Toker, de 32 años, quien iba como pasajero. El área está acordonada. En otros hechos, hay una rama de árbol obstaculizando la 10ª avenida y 0 calle de la zona 1 y la salida de Lodebran hacia la calzada San Juan. También tránsito totalmente detenido por acumulación vehicular. El cabezal con desperfectos mecánicos sigue provocando congestionamiento en la ruta de San Juan, Zacatepeques. Esto está sucediendo a esta hora de la mañana. Fuerte congestionamiento se reporta. Tenemos allí la calzada Roosevelt, pero también visitamos otros puntos a través de estas cámaras que todos los días compartimos con ustedes. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Por ejemplo, en Vista Hermosa, zona 15, por acá el tránsito está bastante moderado, no se reporta ninguna complicación, incluso para los que vienen utilizando esta vía desde Carretera de Salvador. Seguimos avanzando y el carro de Viva la Mañana tiene que hacer una parada en el crucero de Lourdes, zona 16. Por el momento no se reporta complicación. Es un área que tiene muchas instituciones educativas, pero no hay complicación vehicular por el momento. 7:19, nos ubicamos ahora todos juntos en la siguiente parada, la 15 Avenida y 5ª Calle de la zona 6. Aquí sí ya se puede visualizar congestionamiento severo para las personas que van ingresando hacia nuestra ciudad capital. Y una última parada que juntos realizamos a través de estas imágenes y nos ubicamos en la San Juan y 33 Avenida de la zona 7. Muchos vehículos, es área de semáforos, por eso también los vemos hacer un alto, luz verde, y pueden continuar con su trayecto. Muchos peatones también en todo este sector, así que por favor modere siempre su velocidad. 7:20, ahí tenemos la información de tránsito y lo que está sucediendo en Guatemala. Vuelta de página y ponemos la noticia en contexto. Bueno, y como lo habíamos anunciado desde el inicio de nuestro programa, hoy sí tenemos que abordar un tema que desde ya está causando reacciones desde que fue anunciado que la Corte de Constitucionalidad, para la solicitud de un abogado aquí en Guatemala, de Ricardo Sagastume, que dice que el mandato de la fiscal general de nuestro país debe terminar ahora en mayo. Ayer se daban estos pasos importantes en el Congreso. Dicen algunos de los congresistas que votaron a la formación de esta postuladora ante ciertas presiones. Y claro que ahora hay una avalancha de reacciones. Y nuestra pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? Obviamente quizás se tiene que cumplir con este mandato de la CC, pero ¿qué hay detrás también de todo este ruido, esta bulla política que se ha generado alrededor de esta decisión? Esta mañana lo vamos a analizar con nuestros invitados. Tenemos al licenciado Cristian Castillo del IPNUSA. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Cristian. Y también tenemos a Alejandro Balcells, abogado y expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Bueno, empecemos. Quisiera empezar contigo, Alejandro, rápidamente. ¿Cómo ves tú el proceso que se ha seguido desde que la CC anuncia que respalda este amparo?
Y lo que ocurre ayer en el Congreso, ¿cómo ves tú lo que ha ocurrido? Bueno, yo creo que hay varios temas. Uno llama la atención, la forma. No cabe duda que la Corte podría haber dicho mayo o diciembre, eso sin lugar a dudas, pero hacerlo en vía del amparo, cuando el amparo no lo puede presentar alguien en nombre de una colectividad, llama la atención. Por eso es que hay que recordar las palabras del ex magistrado Ron Moser, que la semana pasada insistía, la Corte está contradiciendo su propia jurisprudencia. Entonces deja muchas dudas, y eso es lo que menos este país necesita, una administración de justicia que deje dudas y que se señale o que se pueda especular que está actuando a base de presiones. Yo creo que definitivamente aquí la Corte debe ser todavía más explícita y debe señalar por qué está actuando como un caso de excepcionalidad a la regla que me había mantenido. Ese es uno de los temas fundamentales. Después, en cualquier otro país, lo que hubiera sucedido ayer hubiera llamado más la atención, porque los diputados al Congreso votan a favor de la integración de la postuladora, pero razonan su voto diciendo que es ilegal. Exactamente, muchos votaron a favor y están en desacuerdo con lo que dice la Por eso CC. están diciendo que es ilegal una orden de un tribunal. Exacto. Entonces, eso llama la atención, o sea, ¿dónde estamos parados? Ese es uno de los temas que uno, viéndolo desde el otro lado del mostrador, no jugando esa arena política, pues sí llama la atención, y tendríamos que decir y hacer un llamado a qué es lo que está sucediendo en el país. Cristian, ¿qué tipo de presiones podrían haber detrás de eso? Porque ese es otro elemento que se une a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque, como dice Alejandro, con lo que decide la CC, esto abre una puerta a especular qué tipo de presiones, si es que hay alguna detrás de la decisión de la CC de afirmar de este amparo. En torno a este caso han habido múltiples presiones, y de hecho las presiones se han ido trasladando de un escenario a otro. Inicialmente se habló de que habían presiones en torno a la CC, que la CC en alguna medida había fallado más con intención política que con intencionalidad o análisis jurídico. Luego ahora vemos que los diputados votan, pero denunciando presiones corporativas, y me parece que ahora el escenario de presiones políticas se van a pasar ahora hacia la comisión de postulación. Es decir, hemos ido identificando cómo los intereses de poder se han ido moviendo en los diferentes espacios institucionales que han estado vinculados a este tema de la designación del próximo o la próxima fiscal general. La preocupación aquí es cómo se ha venido trastocando el modelo republicano guatemalteco, sobre todo en la medida que un poder, digamos, alterno, paralelo o de control, en este caso constitucional, ahora nuevamente la enmienda la plana al Congreso de la República y le da órdenes al Congreso de la República. La CC ya el año pasado pues definió cómo detener interpelaciones en el Congreso. Les dijo en qué momento podían convocar a elección de presidentes de comisiones del Congreso de la República el año pasado, y eso se repitió a lo largo del año. Ahora nuevamente, a través de un fallo de la CC o de una instrucción de la CC, el Congreso debe tomar decisiones políticas amparadas o forzadas en alguna medida por presiones jurisdiccionales. Y esto genera una alteración del modelo republicano guatemalteco. Y mucha gente, claro, alega que se está atentando contra el derecho de Estado de nuestro país. Hablando de cómo la fiscal ha asumido pelear, si lo podemos decir así, la decisión de la CC, vemos que presenta este recurso de aclaración, le fue negado por la Corte de Constitucionalidad. ¿Está peleando como debería, o ven ustedes quizá ella está respetando? Ella está haciendo definitivamente su lucha jurídica, está litigando. Pidió primero la revocatoria del amparo provisional, porque eso es otra cosa que llama la atención. O sea, aquí todo esto se está decidiendo con un amparo provisional, no ha venido ni siquiera la sentencia. Claro. Entonces se otorga el amparo provisional y se le da audiencia a ella por 48 horas. ¿Y qué más da lo que ella pueda decir? Si de todos modos ya se va a ejecutar el amparo provisional, ya no hay sentencia. La sentencia yo no sé qué van a decir, porque ya no hay materia. La materia del amparo era que se integrara a la comisión. Entonces, estas son cosas que, mire, nuestro sistema de justicia, una de las características que tiene es su ausencia de predictibilidad. Es decir, no se puede predecir, no se puede saber cómo están fallando nuestros tribunales. Ese es un problema que tenemos los litigantes. Llevamos un caso de Juan y de Pedro, y resulta que los casos parecidos que han tenido Juan y Pedro se han resuelto de manera distinta en distintos tribunales.
Y esto es lo que está sucediendo aquí de nuevo. Por eso es que estamos insistiendo que aquí no se está apuntalando el tema de seguridad jurídica y de certeza, sino que por el contrario, se está buscando la excepcionalidad como regla, y cuando un sistema busca la excepcionalidad como regla, entonces definitivamente hay mucha duda. Y ahora esto abre también puertas a quizá otro tipo de amparos, ¿no? Y lo tocan muchos editoriales esta mañana y me llama la atención, te lo pregunto a ti, Alejandro, porque se dice, bueno, si se amparó, si la CC falló a favor de este amparo que presenta el licenciado Ricardo Sagastume, esto abre la puerta para que también millones de guatemaltecos puedan llegar a la CC con algún otro amparo, alguna otra petición. ¿Qué tan peligroso es esto que estamos viviendo? El tema es complejo porque en el 2014 van a integrarse comisiones de postulación para magistrados de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones. Y obviamente la Corte ya abrió la puerta para que muchas personas puedan presentar amparos en todo este proceso. Y eso es complicado, definitivamente. Eso será complicado porque cualquiera que se crea afectado puede presentar amparos. Y estamos hablando entonces de que acá sí hay una acción popular en el amparo. Por eso yo insisto, la Corte tiene que definir muy claro qué grado de excepcionalidad tiene esto y por qué ella lo asumió. El amparo es muy importante porque nadie puede presentar amparo en nombre de otro. Y el amparo, para que haya amparo, tiene que haber un agravio personal y directo. Entonces el licenciado Sagastume Morales, pues él presentó su amparo, él hizo bien, porque él está haciendo su derecho de petición. Claro. Eso es inobjetable. Pero la Corte es la que debió haber analizado qué legitimidad tenía para pedirlo en nombre de todos los guatemaltecos. Y ahí está el tema fundamental, y este es uno de los puntos fundamentales sobre los cuales la Corte entonces debe resolver la excepcionalidad de haber variado en 180 grados sus criterios sobre la legitimidad de quien presenta el amparo. Cristian, esta decisión de la CC llega como sorpresa, se sospechaba algo porque vemos, o sea, obviamente si la gestión de Claudia Paz y Paz ha sido muy cuestionada, ha dividido también, vimos esa división también política cuando es el juicio en contra de Ríos Montt, ¿no?, que separó al pueblo guatemalteco. O sea, su ideología siempre ha sido quizá cuestionada por algunos sectores, pero ¿llega esto de sorpresa, esta decisión de la CC, o ya es algo que se venía previendo, que se podría prever que iba a ocurrir? Bueno, los datos empíricos nos demuestran que la CC ha venido fallando en temas muy importantes del sistema político guatemalteco, y de hecho ha venido tomando decisiones ante la falta de capacidad de la toma de decisiones políticas por parte de los actores políticos. Vemos a una CC, por ejemplo, que manda a repetir elecciones en Nevaj, que no sirvieron para nada porque la población ratificó el voto que habían emitido en el 2011 y dejaron al mismo alcalde. Manda la repetición de la elección, por ejemplo, del deporte federado, de las autoridades del deporte federado, manda, por ejemplo, cómo intervenir la interpelación. Es decir, ha venido la CC convirtiéndose en un ente más político que jurídico. Y no, digamos, sorprende su posición debido a que los intereses políticos que se mueven en el tema de la fiscal general obviamente han sido muy explícitos. Hasta Estados Unidos se manifestó para que Estados Unidos, que es el principal... la principal potencia mundial en cuanto a diplomacia y a realpolitik en el mundo, para que inclusive Estados Unidos haya llegado al punto de manifestarse en este tema, me parece que demuestra el alto nivel de política o de politicidad que hay en torno a la elección del fiscal. Aquí la preocupación concreta es el altísimo nivel de politización de la justicia en nuestro país. Y a la inversa, también la judicialización de la política. Y lo que está generando es una pérdida de credibilidad de las instancias judiciales, que debemos decirlo muy claramente, es el área menos desarrollada en nuestra democracia guatemalteca. En lo judicial es en donde tenemos los principales déficits de ciudadanía, los principales déficits de efectividad de las instituciones, los altísimos niveles de impunidad, inclusive la necesidad de que Guatemala invocara la subsidiariedad internacional en materia judicial con el modelo de la CICIG. Es decir, a pesar de que es ahí donde encontramos grandes deficiencias en nuestro sistema político guatemalteco y sistema judicial, a pesar de eso se sigue debilitando con este tipo de fallos que dejan más dudas que certezas, y sobre todo que llega al punto en que una parte de la población interpreta como que hay errores en la interpretación de la Constitución. Esto es preocupante. Ahora muchos se preguntan, bueno, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué llega este amparo solicitado por el licenciado Ricardo Sagastume y qué